Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Hora Sindical. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, a tu disposición. Sí, aunque no es ahora que vamos a iniciar este ciclo de conferencias donde los trabajadores, ustedes van a tener la oportunidad de llevar los acuerdos, las propuestas más importantes para que cada sector salga de esta crisis que el país se encuentra y acabar con la pobreza, enrumbar nuestra sociedad en la lucha contra la corrupción. Pero hay algo que nos atañe a un gran sector de peruanos, me refiero a 13 millones, que están asegurados en salud, pero que no encuentran una salud adecuada, de la cual salud ya ha sido calificada como una institución que está en grave crisis económica y financiera. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, Alberto? Sí, Marcos, muchas gracias. Y es verdad, ¿no? Lo que mencionas, ya la OIT en un informe en diciembre hizo referencia al estado situacional de salud, ¿no? A su crisis económica, a la tendencia que tiene de poder quebrar en el peor de los casos si es que no se toman acciones que tienen que ser hechas desde la alta dirección de salud, ¿no? Nosotros, como representantes de los trabajadores, estamos muy preocupados porque la actual gestión de la presidenta ejecutiva no viene desarrollando las acciones necesarias para poder corregir, ¿no? Lo que ya la OIT ha solicitado que se corrija. No solamente hablamos del tema de recaudación, sino también de que salud tiene que hacer una mejor gestión para optimizar los recursos que tiene, ¿no? Estamos hablando de 15.000 millones de soles que administra salud anualmente, ¿no? Es una cantidad que cubre presupuesto de planilla de personal, insumos, medicinas, equipamiento, ¿no? Que lamentablemente hemos visto y vemos permanentemente cómo se hace un mal manejo digamos, no solamente por corrupción, que seguramente puede haber, sino también por mala ejecución, mala administración, compras de repente por menor cuantía, que son compras más caras, ¿no? Todo esto también, la mala gestión también provoca crisis económica. Y nosotros estamos realmente preocupados porque vemos que el actual presidente ejecutivo no está tomando digamos, las medidas, ¿no? Y tampoco convoca a los sindicatos, ¿no? Estamos hablando de que ella los últimos días del año dijo que tiene una gestión de puertas abiertas, lo cual no condice con los hechos, lamentablemente. Bueno, y es lamentable lo que estás diciendo, porque semanas atrás, en entrevista a otros dirigentes, justamente coincidían con lo que tú estás señalando ahora. Las puertas abiertas de la cual había anunciado la presidenta de Salud se han vuelto a cerrar. Una vez más, la mecedora de la administración contra los trabajadores, ¿no? Sigue siendo una rutina de estos funcionarios. Pero ustedes, ¿qué plantean para poder salir adelante en términos de lo que ha hecho recomendado, mejor dicho, la OIT y otros organismos? Sí, en realidad nosotros primero el diálogo, ¿no? Que es importante que haya un diálogo para poder poner las cartas sobre la mesa. Sabemos que hay una necesidad de regulación legislativa, que desde el Congreso hay una tarea pendiente por hacer, y esto también tiene que ir de la mano con el pedido que la institución propiamente tiene que solicitar al Congreso que ejecute, ¿no? Tanto al Ejecutivo, al Legislativo, pero también los trabajadores y los asegurados tienen que tomar conocimiento del estado de la crisis que tiene salud, ¿no? Y eso no es un tema, digamos, nuevo, ¿no? Se ven alertando hace más de 10 años en los diferentes informes actuariales que hoy te ha emitido, pero que no se toma ninguna acción, ¿no? Y esperemos pues que no llegue el día en que se diga que lamentablemente salud ha quebrado, ¿no? Nosotros que somos trabajadores, va a ser un tema muy, muy grave, pero los 13 millones de asegurados, digamos, tienen que conocer que si no se hacen las acciones administrativas, económicas, tanto en el tema de recaudación
de deudas por cobrar, que tiene Salud una cantidad de millones enorme, como también el tema anticorrupción, que es necesario, ¿no? Y el tema de optimizar la gestión, que mencionábamos justamente, con funcionarios probos, con funcionarios que sepan del tema de salud propiamente, ¿no? Y vemos que todo está en un piloto automático, ¿no? Lamentablemente esto está afectando también a los trabajadores, porque además de la situación crítica y caótica que tiene Salud, hay incumplimiento con los derechos de los trabajadores, con acuerdos, con convenios colectivos, y esto es de nunca acabar, ¿no? Estamos cambiando moco por baba, y cada presidente que va ingresando después de la época del señor Carlos Poma parece que tuvieran un perfil muy parecido, y no llegamos a una salida. Se trata aquí casi de 8 presidentes que en los últimos 2 años ha pasado por Salud, lo cual pues desestabiliza cualquier institución. No solamente son 8 presidentes, sino son sus asesores, sus altos funcionarios, los cambios se realizan en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo pone el gobierno, ¿no? El presidente de turno. ¿Y por qué lo pone el presidente de turno si el Estado no es el que aporta? Sí, pues es algo incongruente, ¿no? Justamente los trabajadores, que es la masa laboral que crea, digamos, que hace que exista un aporte desde la empresa, y que esto es un fondo social, como sabemos, la seguridad social, pueda autofinanciarse. Pero quien lo administra, ¿no? Desde el Ejecutivo se impone una gestión, ¿no? Que se designa a dedo, ¿no? Y esto está siendo demostrado cada vez más, que estamos de mal en peor, lamentablemente, y usted, y digamos, creo que cualquier asegurado no me va a dejar mentir, que cuando requiere una cita, no tiene una cita cercana, cuando requiere un examen, ya sea de laboratorio, ya sea radiográfico, ya sea una terapia, tampoco la tiene a tiempo. Un medicamento, muchos de ellos no lo tienen disponible. Entonces, esta es una situación ya casi normal, ¿no? Se está normalizando esta situación de salud, que no deberíamos, creo que nosotros, en algún momento, un referente en el sector salud. Claro, hay 2 experiencias muy marcadas, ¿no? Y deben haber muchas más, ¿no? Cuando el gobierno de Belaúnde hace 40 años usaba los fondos de salud para hacer carreteras, ¿no? Y ahora último, a propósito del COVID, los trabajadores asegurados financiaron la atención de todos los peruanos. Y eso no es el aporte del Estado. Salud abrió sus puertas para la atención de los peruanos con el aporte de los trabajadores. Alberto, por otro lado está también, y hay que mirarlo autocríticamente desde el punto de vista de la atención. No solamente hay una mala administración, pero ¿no cree que también hay una falta de reconocimiento entre los propios profesionales de salud para darle una mejor atención al asegurado? Eso, por supuesto que no se puede tapar el sol con un dedo, Marcos. Nosotros, desde los sindicatos que creemos en la responsabilidad de ser trabajador de salud, creemos que tiene que ser separado, pues, el trío, ¿no? De la paja, definitivamente, pero es, digamos, el control es una responsabilidad de la institución. Si hay un mal trabajador, un trabajador corrupto, un trabajador que incumple, que, digamos, ha incumplido las normas, ¿no? y que es recurrente, reincidente, no puede estar en la institución. Nosotros no podríamos defender esos casos, ¿no? Pero vemos, pues, que hay personas que están con procesos y le abren otros procesos, provocan que multen a salud, ¿no? Es más, se les pone una gerencia. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber un control desde las oficinas, digamos, donde se tiene que verificar que el personal cumpla su horario, su trabajo y todo eso. O sea, estamos de acuerdo, y tiene que mejorar la atención, por supuesto, pero también eso se ha normalizado, ¿no? Creo que uno, cuando cae como paciente, recién entiende esto, ¿no? Que a veces hay una situación
crítica que cuando uno está en una clínica, por ejemplo, a nadie lo tratan de esa manera y cada uno quisiera que ser tratado de la mejor forma. Tiene que haber el control, nosotros estamos de acuerdo con eso. Cuando hablamos de control, hablamos de participación de las instituciones, de los propios trabajadores, ¿no? Esto es un hecho fundamental para impedir que la corrupción siga realizándose en salud. ¿Por qué la presidenta y los diversos directores de los hospitales a nivel nacional no permiten que los trabajadores estén en el directorio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué solamente tiene que haber un directorio en la dirección de Lima, en salud, y no en todas las regiones, donde también los trabajadores deberían de tener participación? Bueno, esa es una estructura que se viene trabajando hace muchos años. Definitivamente los tiempos cambian, si se tiene que reestructurar la forma, se puede hacer, ¿no? Pero eso es una decisión política de la alta dirección, ¿no? Tenemos un órgano de control interno también en la institución. Alberto, pero también es una responsabilidad de los trabajadores incluirse, ¿no? Exigir que su derecho esté también dentro de la planificación administrativa. Sí, pero como te mencionaba, Marcos, no existe y no evidencio yo este diálogo que tiene que ver con la autoridad. La gestión actual de la presidenta ejecutiva María Aguilar es una gestión a puertas cerradas con el diálogo. Es más, en este momento tenemos un incumplimiento de convenio colectivo que incluye la escala salarial, ¿no? Tú sabes que es algo tan importante para los trabajadores, ¿no? Digamos, que se negocia a través de un convenio colectivo que se ha hecho después de más de 5 años y que Salud lo viene incumpliendo desde el mes de enero. Es un tema tan crítico que va a hacer que lamentablemente Salud tenga que parar, porque cuando incumplen al trabajador, y acá no podemos generalizar que todos los trabajadores, digamos, son malos, ¿no? Hay trabajadores que cumplen, la gran mayoría, ¿no? Pero también tienen que respetarse los acuerdos con los que tiene la institución. Y la institución en este momento, desde el mes de enero, está incumpliendo en el pago de una escala salarial, ¿no? Y esto informo en todo caso a la comunidad, a los asegurados, que nosotros, los sindicatos organizados, y me voy a atrever a decir, el 100% de los sindicatos van a tener que hacer acciones de protesta o tal vez huelga para poder solucionar este tema, ¿no? En un momento de repente crítico, pero que está afectando pues la canasta familiar, ¿no? Para poder entender brevemente qué implica la escala salarial para los trabajadores de salud. El incremento de los sueldos. Nosotros el año 2022 hemos firmado hemos acordado con el Salud una nueva escala salarial que iba a ser implementada en 3 tramos. El año pasado se implementó el primer tramo, este año se debió implementar el segundo tramo, ¿no? Desde el mes de enero, y el siguiente año, el 2025, el tercer tramo. El Salud viene incumpliendo desde el mes de enero la implementación del segundo tramo. Un tema, esto está presupuestado en las arcas de Salud. Simplemente que Salud no tiene la voluntad de ejecutarlo, de hacer, ¿no? Sabemos que estamos todavía dentro del ámbito de FONAFE de Salud, pero el Salud no le interesa o no tiene la voluntad de sacar adelante este tema. Pareciera que es un tema menor, pero como tú sabes, el sueldo de los trabajadores es un tema... No, sobre todo, ¿no? En esta crisis, claro, y sobre todo con el alza del costo de vida. ¿Y hay alguna respuesta de la señora María Aguilar? Ninguna, ni siquiera el diálogo, ¿no? Que sería importante saber entender cuál es el motivo del incumplimiento. Y nosotros venimos esperando desde el año pasado, que tuvimos una última reunión casi el fin de año, donde mencionó que tenemos que trabajar en unidad, que tenemos que trabajar conjuntamente, por lo alertado por la OIT, pero como los sindicatos, los trabajadores organizados a través de los sindicatos, podemos sentarnos a empujar el carro
si hay un incumplimiento por parte de la autoridad, y sobre todo que es una falta de respeto no a los dirigentes, es una falta de respeto al trabajador que da la cara todos los días, ¿no? Esto es una situación que ya estamos organizadamente, el 100% de los sindicatos tenemos que tomar una posición, porque tenemos que hacer respetar, ¿no? La familia, la canasta familiar es un tema importante, y todo lo demás también, ¿no? El tema de corregir, mejorar la gestión, el tema de buscar recursos a través de los cobros de deuda, el tema legislativo, pero también pues tiene que ir de la mano con el respeto al trabajador. Bien, Alberto, siguen habiendo noticias preocupantes, sobre todo en una institución tan sensible como es Salud. Alberto Mesa, secretario general del SINATES y uno de los coordinadores del CONASIS, que es la Coordinadora Nacional de Sindicatos de Salud, que nos ha acompañado el día de hoy. Muy buenas noches y estaremos atentos a lo que está sucediendo en Salud.